Muy buenas noches, estimados beneficiarios. En nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en nombre de UNDECO, en nombre de GID, a todos ustedes les doy la más calurosa bienvenida a este quinto encuentro sincrónico relacionado con el diplomado Desarrollo de Iniciativas Innovadoras con Impacto en el Crecimiento Empresarial. Mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el capacitador que le está haciendo a ustedes el acompañamiento en esta formación en la cual ustedes son los principales protagonistas del mismo. Entonces, siendo aproximadamente las 7:15 del día 31 de octubre, damos inicio a este quinto encuentro sincrónico. Les doy la más calurosa bienvenida a los beneficiarios que se encuentran en sala y que van llegando poco a poco. Cecia, Fabiana, Indira, Jesús Daniel, Juan Jos, Laura Rodríguez, Laura Sofía, Liz López, Marel Visperi, Pedro Hernández y así sucesivamente los demás beneficiarios que van ingresando a sala. ¿Cómo están ustedes, estimado beneficiario? ¿Cómo les ha ido? Excelente. Muy bien, profesor. Ok, muchas gracias. Antes de iniciar, quiero que me confirmen si me pueden escuchar de manera correcta y pueden visualizar la diapositiva, ¿sí o no? Correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, para llevar a cabo este quinto encuentro sincrónico en el cual vamos a llevar a cabo la temática de la unidad número 3, tenemos preparada la siguiente agenda de él, que el primer punto es el saludo de bienvenida, el cual ya se los acabé de dar. El segundo hablaremos sobre la orientación de la temática central relacionada con la unidad número 3. El tercer punto es un estudio de caso en el cual daría como resultado una actividad interactiva denominada la ruleta del conocimiento. El cuarto punto hablaremos sobre la orientación de la actividad que debe desarrollar usted en la unidad número 3 y como último punto, que es el quinto, que es el espacio de conclusiones y preguntas, es decir, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, pues obviamente la idea es anotarla y al final con mucho gusto vendrá ese espacio. Bueno, para iniciar este quinto encuentro sincrónico, vamos a iniciar con este mensaje de reflexión, en el cual quiero que todos ustedes lo puedan visualizar de manera muy detallada y usted se pregunte en este momento, ¿en cuál escalón se encuentra usted hoy? Es decir, relacionado con el diplomado, pues yo comprendo que hay muchas personas que van avanzadas en el diplomado, ya de hecho inclusive hay muchos que van más del 50%, pero si nosotros visualizamos este mensaje, esta imagen como tal, nos debemos preguntar cada uno de los que ahorita ya mencioné a todos los 15 beneficiarios que se encontraban en sala, preguntarse en ese escalón dónde se encuentra usted, es decir, para el desarrollo de ese diplomado, usted se encuentra en el primer escalón, no lo haré, en el segundo, no puedo hacerlo, en el tercero, quiero hacerlo, en el cuarto, ¿cómo lo hago? O en el quinto, trataré de hacerlo, o en el sexto, puedo hacerlo, o en el séptimo, lo haré, o en el octavo, lo hice. Entonces, es una idea, es una imagen de reflexión. Aquí me comentan que no pueden ver las diapositivas. Yo sí la puedo ver. Ok. Entonces, la idea es reflexionar cada uno, todos los beneficiarios que mencioné al principio y los que van llegando en sala, en qué escalón en estos momentos se encuentra usted relacionado con el diplomado. Ya hay muchos, bueno, no muchos, sí, uno, dos beneficiarios que ya culminaron el diplomado y todavía siguen asistiendo. Entonces la pregunta es a todos ahorita lo que yo les pregunté y le di la bienvenida, ¿en cuál escalón se encuentra usted? Es decir, la idea aquí no es decir nombre, pero que usted pueda decir de una manera muy consciente, bueno, yo me encuentro en el escalón número 5, voy a tratar de hacer este diplomado, voy a tratar de culminarlo y voy a llegar aquí al escalón número 8 que usted pueda decir, hombre, no fue fácil, pero lo logré, pues se presentaron adversidades como se me cruzaron el tiempo con trabajo, estudio, la familia, pero al final lo logré. Entonces, ¿hacia dónde se apunta el mensaje de reflexión? Es simplemente dándole a ustedes todo el ánimo, el apoyo, ¿para qué? Para yo decirle a usted, estimado beneficiario, que usted sí se puede culminar este diplomado, que usted está
llevando a cabo denominado desarrollo de iniciativas innovadoras con impacto en el crecimiento empresarial. Entonces quería comenzar con esta pequeña reflexión porque a veces nos quedamos en el primer escalón y resulta que de pronto debemos motivarnos cada día más porque estos son, digamos, oportunidades que a veces no se nos presentan así a diario, entonces hay que aprovecharlo al máximo. Entonces quería iniciar con esa reflexión como tal. Bueno, estimados beneficiarios, como pueden ya ustedes observar, este es el cronograma de encuentro que ustedes van a encontrar allá alojado en la plataforma y ahí se encuentran todos los correspondientes enlaces de la grabación, más sin embargo yo también les comparto la grabación. Entonces usted al darle clic en cada uno de esos enlaces, pues básicamente usted ¿qué va a encontrar? Va a encontrar, aparte del enlace de la grabación, va a encontrar la asistencia y va a encontrar el registro del chat de lo que nosotros colocamos cada uno en el chat, es decir, en cada una de esas sesiones que llevamos a cabo, que hoy es nuestro quinto encuentro virtual como tal. Entonces, ¿cómo hace usted para verificar ese cronograma? Yo sé que ya muchos lo han hecho, pero hay otros que de pronto no han realizado ese recorrido. Usted simplemente se dirige a la carpeta de introducción y ahí va a encontrar un enlace que dice clic aquí para ver cronograma de encuentros virtuales. Entonces, para que hagamos ejercicio, para que así tengamos una certeza cuáles son las fechas de los encuentros que obviamente nos conceden más adelante como tal. Bueno, vamos ahora sí a entrar al segundo punto, uno de los más principales diría yo, que es la orientación de la temática central. Es decir, en el día de hoy, en este quinto encuentro, vamos a llevar a cabo la unidad número 3, que es el proceso de innovación empresarial, el cual es un tema muy importante y quiero que ustedes puedan poner mucha atención y lo puedan aplicar en sus vidas, en sus ideas, en sus proyectos o a nivel personal también, porque de pronto hay muchas personas que se están proyectando a futuro como, valga la redundancia, esos futuros empresarios como tal. Entonces, en esa tercera unidad, pues básicamente vamos a ver ciertas empresas a través de un estudio de caso cómo han sido innovadoras, es decir, comenzaron desde cero y pues básicamente hoy día son el boom en innovación. Dentro de una de ellas pues le voy a proyectar una empresa que es peruana y así a medida que vayamos avanzando vamos también a proyectar empresas que son de aquí de Colombia y que también obviamente han dejado ese tinte, esa huella indeleble de la innovación como tal y prácticamente comenzaron desde cero. Entonces, dentro de ese cero, vieron ciertas oportunidades en el mercado y ellos se proyectaron hoy día y hoy día son una revolución, digamos, de innovación en el mercado. Entonces, como les comentaba, la tercera unidad se denomina procesos de innovación empresarial. ¿Cuáles son los subtemas que nosotros vamos a desarrollar en la noche de hoy? Vamos a desarrollar 5 subtemas, dentro de ellos la identificación y captura de ideas, es decir, cómo capturo yo una idea en la cual de pronto puedo ver, pero la idea es que yo la capture aquí en mi mente y la pueda redactar para que se convierta en ¿qué? De manera tangible. También vamos a ver cómo se hace la respectiva evaluación y selección de proyectos innovadores. No todos los proyectos de pronto cumplen un estándar para ciertas inversiones porque hay unos que son muy costosos y hay unos que son muy riesgosos. Riesgosos en el sentido que a futuro, en vez de producir beneficio, lo que trae prácticamente es, digamos, pérdida. También vamos a verificar, a llevar a cabo el desarrollo de prototipos y pruebas, que son esos modelos que nosotros iniciamos, digamos, como un molde, un boceto de nuestra idea y se coloca poco a poco en prueba para ver si sirve a futuro y se puede implementar. El cuarto, hablaremos sobre la implementación y la escalabilidad. Y quinto, la retroalimentación y el aprendizaje organizacional, es decir, cada día debemos ir aprendiendo de todos esos aprendizajes, pero también ir retroalimentando en qué podemos mejorar. Entonces, llevando ese orden de esa unidad temática, pues básicamente cuáles son las competencias que ustedes van a adquirir. Dentro de ellas van a adquirir conocimientos cómo se implementan procesos eficientes. ¿Para qué? Que permitan la identificación y captura sistemática o organizativa de ideas innovadoras dentro de las organizaciones de las empresas como tal. También esta unidad temática nos va a permitir identificar las herramientas y metodologías. ¿Para qué? Para la selección y evaluación de proyectos innovadores, es decir, cómo selecciono yo o qué herramientas tengo para seleccionar esos proyectos que a futuro me van a servir y me van a generar a mí utilidades como tal. Y
Ya en la parte introductoria, que es básicamente un resumen de lo que yo les acabo de comentar, pues las competencias que ustedes van a adquirir y dentro de la misma, ustedes van a saber identificar y a capturar esas ideas, como también la evaluación y la selección de proyectos. Entonces ya una vez dando la estructura de manera muy generalizada, vamos a ver cada una de esas unidades y luego vamos a entrar en un estudio de caso, el cual nos va a permitir más adelante hacer una actividad interactiva, como se los dije inicialmente, para ver qué tanto usted asimiló ese estudio de caso sin importar que de pronto se equivoque. Pues obviamente uno aprende equivocándose y la idea es que pongan mucha atención. Vamos con el primer punto, y es la identificación y captura de ideas. Es decir, cómo identifico yo o cómo capturo una idea en la cual de pronto a futuro puede ser algo innovador. Entonces, la identificación y captura de ideas es el primer paso que se da dentro del proceso de innovación empresarial. Es decir, digamos, usted nace y cuando nace comienza gateando. Entonces, ese nacimiento con ese gateo y de pronto el gateo viene caminando, esos son los primeros pasos que da usted en su vida. Acá, a nivel empresarial, la identificación y captura de ideas es el primer paso que se da hacia una innovación empresarial. ¿Y esto en qué consiste, hombre? Sencillo, detectar oportunidades que me permiten a mí resolver problemas. ¿Dónde? En el mercado, porque en el mercado de pronto hay muchos clientes insatisfechos y a través de un producto yo puedo solucionar esa problemática que viene incurriendo o vienen padeciendo muchos, muchos clientes en el mercado como tal. Todo esto, esta identificación y captura de ideas, involucra todos los niveles de la organización, del operativo, del asistencial, del administrativo, del gerencial, en fin, todos los niveles, porque hasta la persona más insignificante puede haber algo que usted no está viendo y usted viene siendo el gerente, y esa persona que de pronto no tiene ese conocimiento vasto le puede dar a usted una idea. ¿Para qué? Para poder, innovar sobre un producto o una idea como tal que usted quiera llevar a cabo. Entonces, ya entrando en el tema que es la identificación y captura de ideas, surge una idea. Bueno, ¿cuáles son esas fuentes de ideas que nosotros podemos implementar en las empresas? Allá en el material van a conseguir ustedes muchos o demasiados, por así decirlo, pero una de las principales fuentes son los colaboradores internos, es decir, estamos hablando de los trabajadores dentro de una empresa, dentro de una organización. Es decir, los empleados interactúan diariamente en todos los procesos de un producto, de un servicio como tal, y ellos, esos empleados, esos colaboradores, son la fuente más valiosa. ¿Para qué? Como fuente para capturar alguna idea. Entonces, ejemplo, dentro de esa colaboración interna entre trabajadores pueden surgir las lluvias de ideas. Es decir, las lluvias de ideas permiten capturar propuestas innovadoras, capturar esas ideas que realmente a veces nosotros de manera individual no lo podemos lograr. Entonces, esa es la primera fuente, los trabajadores o los colaboradores de una empresa. Segundo, los clientes. ¿Por qué los clientes? Porque los clientes como tal son los que al final consumen nuestro producto o nuestro servicio como tal. Entonces, son ellos los que dicen, este producto está bien, este producto está mal, este producto le falta eso, y usted, a través de la realización de encuestas, de entrevistas o análisis de comentarios, de esos comentarios que hacen los clientes, usted puede, eso le genera una fuente para poder crear unas ideas de negocios que a futuro pueden ser rentables. Y también, por último, están los proveedores y los socios, quienes son los que le proveen a usted la materia prima. ¿Para qué? Para producir ese producto, valga redundancia, o ese servicio como tal. Y también la competencia. Y bueno, se preguntarán, bueno, ¿y por qué la competencia es una fuente de idea que yo puedo rescatar? Sí, porque yo tengo que revisar mi competencia, qué está haciendo y que de pronto ese producto que ella está brindando, que no tiene ese producto que yo pueda brindar. Entonces, la competencia también es una fuente de idea para, obviamente, generar para con las empresas lo que ellos quieren llevar a futuro. Luego existen unos métodos, es decir, existen unos métodos para capturar esa idea, porque a veces la idea se queda ahí en la mente, pero si usted lo tiene en la mente y no lo lleva a cabo y no lo cristaliza, pues a veces llega a olvidarse. Entonces, ¿qué métodos podemos utilizar para capturar esa idea que tengo ahí en mente? Lo que les decía ahorita,
las técnicas de lluvia de ideas. Esas técnicas nos permiten a nosotros como grupo o personas, que en este caso podrían ser los colaboradores, un grupo también de amigos de ustedes, puede generar una amplia variedad de ideas sin juzgarlas inicialmente. Es decir, de pronto sin juzgar que la idea de Carlos, de Erika, de Juan, de Lilian, de Fernando en sí, no sean ideas como, digamos, muy viables, pero hay que aceptar que es una lluvia de ideas y podemos dar nuestro punto de vista de manera muy respetuosa, que ciertas ideas son viables como otras no, porque a veces también involucra muchos aspectos como la cuestión de la inversión. ¿Qué otro método se puede utilizar para capturar ideas? El mapeo mental. Cuando nosotros hablamos de mapeo mental, es una representación que yo visualizo mentalmente, pero también es una herramienta visual en la cual yo, obviamente, valga la redundancia, veo en algo que puede generarme a mí una idea y que la puedo llevar a cabo y exponer en la empresa. Entonces, es una estructura de ideas que son evidentes a simple vista. Entonces, ese mapeo mental, esa representación gráfica que a veces cierro yo los ojos y me visualizo con ciertas cosas que de pronto puede ser descabellada, pero si usted abre los ojos y lo convierte en algo tangible, eso tangible se puede convertir en una gran idea de negocio. Y también los buzones de sugerencias, que va relacionado un poco con la clientela que de pronto va a mi negocio, va a mi empresa e identifica ciertas irregularidades como la prestación de servicio o los productos de pronto no están frescos o los productos le hace falta algo. Entonces, esos buzones es un método que muy sencillo y efectivo que me permite a mí como empresario recopilar ideas de forma anónima, porque es que en los buzones por lo general los clientes no colocan el nombre, pero de pronto me dan una idea. Bueno, aquí el cliente dice que yo soy vendedor de frutas, que las frutas las debo vender lo más fresca posible en cierta regularidad de tiempo, porque ya pasado tantos días, pues obviamente la fruta se marchita. Entonces, estos son uno de los ciertos métodos para la captura de ideas como tal. Luego que sigue el punto número 2, evaluación y selección de proyectos innovadores, es decir, cómo evalúo yo y de qué manera me conducen a mí a seleccionar esos proyectos que, valga la redundancia, son viables para ponerlos en marcha. Entonces, la evaluación y la selección de proyectos innovadores es un proceso clave ¿para qué? Para determinar qué ideas tienen el mayor potencial, es decir, qué ideas son las que más se alinean a qué, al objetivo, a la estrategia empresarial. De pronto hay una idea que es fenomenal, pero es muy costosa y no se alinea a los objetivos o a la estrategia empresarial. Entonces, no todas las ideas, como yo le decía a usted ahorita, se pueden implementar. ¿Por qué? Porque hay algunas que son muy costosas y hay otras que permitirán que la empresa no pueda invertir ese recurso, porque de pronto haciendo un estudio de mercado, obviamente va a haber un impacto o un retorno que no le va a generar utilidad. Entonces hay ideas muy fenomenales, pero hay ideas que de pronto a veces se amerita ser analizada. Entonces, partiendo desde esa temática de que la evaluación y la selección de proyectos innovadores, cuáles son, digamos, esos criterios para los cuales yo debo ejecutar y que se pueda dar una verdadera evaluación y selección de esos proyectos. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que yo debo tener presente para evaluar un proyecto si realmente es innovador? Dentro de ello, verificar si es viable técnicamente, es decir, evaluar si la idea que yo tengo en mente o que tengo con un grupo de, digamos, trabajadores, un grupo de compañeros de trabajo, si realmente es viable financieramente, si cumple, digamos, esos requisitos, digamos, tecnológicos y el conocimiento disponible de todas esas personas que involucran para la creación de qué, de ese producto, donde esa viabilidad técnica pues obviamente involucra muchos colaboradores y al final cada experto en su tema dirá si cumple, no cumple. Luego, que también criterios debo utilizar para evaluar proyectos innovadores, el impacto en el mercado, es decir, esa idea que yo cruté aquí en mi mente, luego hice un boceto y la cristalicé, ¿qué impacto va a tener en el mercado? Es decir, esa idea va a determinar una potencial, va a satisfacer alguna necesidad en el mercado, es decir,
esa idea a futuro me va a abrir nuevas oportunidades de negocio o nuevos nichos de mercado, porque no solamente es quedarme ahí estancado en un solo mercado, no, sino tener una variedad, pero obviamente también innovando en el producto. Entonces, también ese es un criterio, verificar si esa idea, ese producto, ese servicio va a impactar en el mercado y qué necesidad va a satisfacer. Y lo otro que ya lo hemos venido mencionado es la rentabilidad esperada, es decir, ese dinero que yo invierto, ¿cómo me va a retornar? ¿Será que me van a retornar a largo plazo utilidades o lo que me va a generar a mí es cierta, digamos, cierto, más bien de utilidades me va a generar es que realmente mi dinero se disminuya? Entonces, la rentabilidad esperada es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que yo invierto y que a futuro de pronto puedo recuperar esa inversión, pero también que me pueda generar las utilidades, que algunas se dan a corto, otras se dan a mediano y otras se dan a largo plazo como tal. Entonces, esos son los criterios como tal en los cuales yo debo tener presente para la evaluación de esos proyectos innovadores como tal. Ahora aquí sigue, que es un factor también muy fundamental, es qué metodología puedo utilizar yo para la evaluación y selección de proyectos innovadores. Hay muchos métodos y muchas formas de evaluar esa selección de proyectos. Dentro de ellos está matriz de evaluación, es decir, una matriz que me permite a mí evaluar ciertos criterios a través de una herramienta y dentro de esa herramienta me permite a mí calificar esa idea sobre esos criterios. Es decir, yo a esa idea a través de una matriz de evaluación, yo le voy dando una puntuación, es decir, voy priorizando el proyecto a través de esa evaluación y la matriz me arroja ¿qué? Ejemplo, que la idea número 10 o la idea número 8, la idea número 7 son innovadoras por esto y esto. Entonces yo voy plasmando en una matriz toda esa información. Luego que viene, ya después que se elabora la matriz, viene el análisis de costo-beneficio, es decir, cuánto me cuesta esa inversión y qué beneficio me va a generar a mí a futuro, que es lo que hemos venido desarrollando y les he venido hablando. Muchas ideas que ya les he planteado, pues básicamente se repiten unas con la otra, pero hacia allá apunta la temática, la mejora continua, la innovación, las ideas, en fin. Entonces, al hablar de análisis costo-beneficio, pues básicamente se utiliza ¿para qué? Para calcular esos costos asociados en el momento que yo implemente ese proyecto o esa idea como tal y cuáles son los beneficios esperados, los cuales a futuro yo puedo obtener y que ellos como tal me permitan a mí o me faciliten la toma de decisiones. También otra metodología es el análisis SWOT, que en prácticas palabras o en términos más entendibles o elementales hacemos referencia a la FODA o a la FLOR, que se identifiquen y se compenetran las mismas. Por ejemplo, es importante que a través de ese análisis yo pueda identificar cuáles son las fortalezas de la empresa o de ese producto, perdón, de ese servicio, cuáles son las debilidades, oportunidades y amenazas que en ese proyecto, de esa idea que yo lleve allá al mercado, pues obviamente pueda yo decir, ¿será que es viable o voy a asumir ciertos riesgos? Y así también está el análisis FLOR, que va un poco comparado con el análisis FODA. Muchos la llaman DOFA, pero hay que iniciar con la fortaleza. Y el análisis FLOR pues identifica que las fortalezas, las limitaciones, las oportunidades y esos retos que de pronto a veces se presentan a futuro allá en el mercado y que yo debo asumir para poder salir a flote ante la competencia o ante el cliente que exige cada día más. ¿Cuál es el proceso que se debe tener en cuenta para la selección de proyectos? Hay muchos. Dentro de ello el filtrado inicial. ¿Qué quiere decir? Simplemente nosotros debemos hacer un filtro, es decir, hágase las veces que usted tiene, digamos, un jugo y tiene una coladera y usted el jugo lo va a colar. Ahí está haciendo usted un filtro. Entonces, ese residuo que queda ahí en esa coladera es prácticamente ese filtro que se hace de tantas ideas y queda al final al cabo las que son más pertinentes. Entonces aquí en este filtro se eliminan las ideas que no cumplen con los criterios mínimos establecidos, es decir, siempre hay que establecer unos requisitos mínimos para que esa idea pueda pasar a una segunda fase. Entonces, ejemplo,
falta de alineación estratégica empresarial o alto riesgo, es decir, esa idea a veces no pasa a una segunda fase porque es muy costosa o es muy riesgosa como tal. Y luego sigue un segundo proceso que es la evaluación numérica, es decir, ya cumplió cierto criterio, ahora yo debo evaluarla numéricamente, es decir, ya después pasado el filtro, se asigna una puntuación global a cada propuesta. Bueno, esta propuesta vamos a calificarla de 1 a 100. Entonces, ella deben reunir un requisito mínimo de pasar, digamos, de 70 a 80 puntos y se le da esa puntuación numérica. Y por último, se hace la priorización, es decir, cuál es la más importante, cuál es la más viable, cuáles son las que tenemos los recursos para iniciar la misma. Entonces ahí es donde al final, cuando ya se escoge esa propuesta o esa idea, se hace la respectiva inversión. Es decir, ningún empresario va a invertir para perder, aunque algunos han invertido, han perdido, se han levantado y nuevamente comienzan el proceso. Entonces, ese es el proceso para la selección de proyectos como tal. Ahora sí, vamos a pasar al punto número 3, que es el desarrollo de prototipos y pruebas como tal. Me regalan unos segundos. Ok, cuando nosotros hablamos de desarrollo de prototipos y pruebas, es decir, bueno, ¿qué es un prototipo? Un prototipo, pues básicamente en términos elementales, como un molde, un boceto, algo que yo estoy como implementando y que realmente a futuro lo voy perfeccionando y después ya lo pongo a prueba. Entonces, esa idea de proyecto, ese desarrollo de prototipo y prueba son etapas importantes en la innovación. Es decir, yo hago el prototipo, ese modelo, luego lo coloca a prueba y realmente será que es viable o no. Entonces, para ello es importante que cuando se desarrolla el prototipo se dé la prueba del mismo, porque es posible que la idea sea muy fenomenal, pero en la prueba pues básicamente no se cumplieron las expectativas para el cliente o para la empresa como tal. Entonces, a través de los prototipos las empresas pueden ¿qué? Identificar problemas, es decir, bueno, este producto o este servicio o esta idea le falta esto y lo podemos mejorar. Es decir, ahí se recibe una retroalimentación. ¿Para qué? Para hacer la mejora rápida. Bueno, este producto le falta esto, corrijamos esto y eso nos permite a nosotros que ahorrar tiempos y costos en la etapa final de la producción, porque cuando ya mandamos a hacer la producción en escala de ese producto o vamos a implementar un servicio es porque ya realmente se va a colocar en práctica como tal. Entonces el desarrollo de prototipos y pruebas son muy fundamentales. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de prototipos que realmente nosotros vemos a nivel empresarial? Entonces, como le decía, es como un molde, es como un boceto que inicialmente yo llevo a cabo. Entonces, ¿cuáles son esos tipos de prototipos que usted puede, digamos, tener en cuenta? Está el prototipo conceptual, como su nombre lo dice, es decir, el prototipo conceptual representa una idea básica de ese producto, es decir, que yo escribo y utilizo un esquema o un boceto o una maqueta sencilla para que puedan ver cuál es mi idea como tal. Ese es el prototipo conceptual. El prototipo funcional, como su nombre lo indica, ya una vez lo describí, ya yo tengo que descifrar cuáles son las funciones que va a cumplir ese prototipo, es decir, se deben simular cuáles son las funciones principales que va a satisfacer a ese cliente como tal. Entonces, ese prototipo funcional va a permitir que evaluar, valga la redundancia, las funciones, el diseño y ayudará a identificar los posibles problemas, porque no hay producto que de pronto sea perfecto, siempre va a tener algo que se pueda mejorar como tal. Y ya por último es el prototipo visual. Estos modelos pues básicamente se enfocan ¿qué? En la apariencia del producto, es decir, ya muestran el producto o la idea, muestran su diseño, las dimensiones, la estética, en fin, ya el producto digamos como elaborado, es decir, aquí se utilizan principalmente ¿para qué? Para verificar la satisfacción del usuario, es decir, ese prototipo que ya lo estamos viendo, lo estamos palpando, lo estamos visualizando, que tan beneficioso le va a generar al cliente para, valga la redundancia, satisfacer esa necesidad en el mismo como tal. Luego que sigue, que también es muy importantísimo, bueno, ¿cuál es el beneficio para el desarrollo de esos prototipos? Es decir,
Si yo no realizo ese prototipo, ese molde, esa muestra, pues básicamente la empresa o el cliente nunca va a tener en sus manos un nuevo producto. Entonces, los beneficios que genera el desarrollo de esos prototipos, la reducción del riesgo, es decir, probar un prototipo, proyecto, una idea de negocio, es que es posible identificar y corregir errores antes de hacer grandes inversiones, es decir, antes de lanzarlo al mercado, es decir, me reduce a mí el riesgo de que yo pueda tener, digamos, deudas a futuro porque hice una mala inversión. Entonces, probando ese prototipo, voy a identificar esa serie de errores para que él pueda entrar en qué, en una mejora como tal. ¿Qué beneficios también nos puede generar ese desarrollo de prototipo? La validación de idea, es decir, me permite a mí evaluar si la idea funciona en la práctica, porque una cosa es en la elaboración, es decir, usted puede, digamos, producir, digamos, alguna bicicleta, alguna motocicleta y resulta y pasa que cuando ya la puso usted a prueba, la motocicleta no prendió. Hubo, digamos, una falla mecánica, hubo algo que le faltó en el proceso. Entonces hay que validar esa idea, es decir, esta idea como tal me permite a mí si es funcional en la práctica y si cumple con las expectativas del cliente. ¿Por qué? Porque un producto antes de llegar al mercado recibe una serie de acciones de prueba que inclusive lo ponen en marcha, sea un vehículo, sea cualquier producto, siempre lo ponen a prueba. ¿Para qué? Para validar si la idea ya está apta. ¿Para qué? Para, digamos, involucrarse en el mercado. Y una vez validada ella como tal, se encuentran ciertos errores, entonces se genera como beneficio la mejora continua. Entonces ahí es donde una vez yo tomo esa mejora continua de ese prototipo, lo cual me facilita a mí hacer los ajustes y la mejora basada en qué, a través de esa prueba o de comentarios de los usuarios. Es decir, que una vez ya yo validé la idea y identifiqué ciertos errores, yo pongo y realizo la mejora continua, o que una vez en el mercado ese producto o ese servicio que estoy ofreciendo, yo puedo hacer la mejora, porque es que siempre mejoramos al final del proceso, porque hay una planificación, siempre hay un ciclo, el cual ahorita lo vamos a ver a través del ciclo PHVA, y al final me permite a mí ser una mejora, porque no todo es perfecto, siempre hay algo que de pronto identificamos y que se puede mejorar. Entonces, esos son una serie de beneficios que permiten el desarrollo de esos prototipos como tal. Me regalan unos segundos. Ok, ¿qué otro factor también es importante? Bueno, ¿cuál es el proceso que yo debo tener en cuenta para el desarrollo de un prototipo, de esa idea de negocio que para mí es fenomenal, pero yo debo cristalizarla a través de un molde, un boceto como tal? Y ese proceso que se debe llevar a cabo para el desarrollo de un prototipo, entre ellos se encuentra definición de objetivos. Este es un tema que siempre se ha venido generando en las otras unidades. Yo debo definir cuáles son los objetivos de ese prototipo, es decir, bueno, voy a hacer esta idea como tal, pero yo debo definir hacia dónde voy a conducir, es decir, qué se quiere validar de ese prototipo, es decir, la funcionalidad o la experiencia del usuario, en fin, hay que definir qué es el objetivo principal que yo voy a ejecutar en este prototipo como tal. Como segundo, seleccionar los materiales y las herramientas, es decir, qué herramientas, qué materiales o qué recursos necesito yo para llevar a cabo ese prototipo y colocarlo a funcionar, o esa idea o ese producto como tal. Sin recursos, sin materiales o sin herramientas es difícil que nosotros podamos llevar a cabo ese prototipo o la elaboración de ese producto. Y por último, cuando ya se definen los objetivos, cuando ya yo selecciono los materiales, las herramientas, los recursos financieros y los recursos, digamos, humanos, entonces ahora sí, bueno, listo, vamos a la construcción del prototipo y a crear ese diseño, ese producto preliminar, para ver si al final al cabo, ya realizándole las pruebas correspondientes, él ya está apto para salir al mercado. Entonces podemos hacer pruebas del usuario, la revisión del personal interno para ver si funciona. Entonces a veces inclusive el producto ya está elaborado y vamos a hacer, digamos, una muestra en cierto lugar, en cierta ciudad, para ver qué impacto puede generar ese prototipo, ese idea de negocio, si es viable y si
cómo tiene la aceptación en primera instancia para el cliente como tal. Entonces, ese es uno de los procesos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de los prototipos. Cuarto punto o cuarto subtema, la implementación y la escalabilidad. Es decir, de pronto, ¿cómo implemento yo ese prototipo y cómo lo hago escalable? Pues básicamente, desarrollando y probando un prototipo, el siguiente paso es la implementación y la escalabilidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de la implementación es transformar ese prototipo en ¿qué? En un producto o un servicio final y lanzarlo al mercado. Es decir, lo elaboré, lo diseñé, lo produje y después lo implementé ya insertándolo en el mercado. Pero ahora viene la escalabilidad y que hace referencia, es decir, es adaptar la idea de la empresa, de ese prototipo, de ese producto, para que crezca y se expanda sin perder calidad ni eficiencia. Es decir, que lanzo el producto y la empresa pueda mantenerlo con el tiempo, porque ellos también tienen un ciclo de madurez donde ya, digamos, hay que recogerlo en el mercado porque ya no cumple las funciones. Otro concepto de escalabilidad para que le quede un poquito como más elemental, porque hay muchos conceptos, pero siempre se direcciona a lo mismo. Cuando hablamos de escalabilidad, es la capacidad que tiene una empresa para adaptarse a los cambios del mercado sin perder el valor. Entonces, para este caso, es la capacidad que tiene ese prototipo o ese producto y mantenerse ahí en el mercado a pesar de los cambios o de las tendencias del mismo, que sin perder ese valor, porque si tiene un valor, digamos, intrínseco, bien sea económico, pues obviamente si yo introduzco un precio, cierto producto a, digamos, a 20,000 pesos y voy a llegar a 2,000, pues ya ese producto sinceramente me está generando a mí pérdida. Entonces, simplemente que vaya creciendo a través del tiempo del mismo. Entonces, esa es la temática de la implementación y la escalabilidad. ¿Cuáles son las fases que debe cumplir un proceso de implementación? Hay muchas fases, pero aquí les detallo una de las 4, las más importantes. La planificación es muy importante, es decir, es fundamental para organizar los recursos que definamos los roles y establezcamos que un cronograma detallado para el lanzamiento del producto. Eso se llama planificar, es decir, planifico qué voy a realizar, cómo lo voy a hacer, qué recursos voy a llevar a cabo, y viene el segundo paso, que es el desarrollo y la producción. Ya planifiqué y ahora sí viene el desarrollo y concreto de esa producción. Entonces, aquí prácticamente se transforma el prototipo, ese modelo, ese molde, dispuesto ¿para qué? Para el mercado. Es decir, se lanza como una fase piloto, porque en esa fase piloto yo puedo encontrar ciertos errores y puedo identificar que puedo mejorar el producto. Entonces, muchas empresas de pronto toman el producto y lo lanzan como una fase de prueba, una fase piloto, si realmente tiene aceptación, porque hay productos que son el boom en el momento, pero cuando ya pasa el tiempo, el boom va decayendo. Y también, que es importante, la capacitación del personal, es decir, el equipo debe estar totalmente capacitado para cuando se presenten eventualidades de manejar el nuevo producto o servicio. ¿Qué tal que la empresa, digamos, elabora un producto y de pronto los colaboradores que, digamos, hicieron parte de ese proceso, de pronto hay cosas que desconozcan porque una parte la hizo la dependencia de mercadeo, otra la hizo de producción, en fin, la idea es que ambos, todos sincronicen y que estén capacitados, lo cual incluye que entrenar al empleado en el uso de ese prototipo y las herramientas que son adecuadas para convertirlo en algo innovador. Y por último, está el lanzamiento y el monitoreo inicial, es decir, se lanza el producto pero se va monitoreando, porque es en ese monitoreo que se da en el mercado como tal, yo puedo hacer las correspondientes mejoras para que se tengan en cuenta o presente lo mismo. ¿Qué estrategia se deben tener en cuenta para la escalabilidad? Es decir, miren que ahorita hablamos de la implementación y ahorita hablamos de la escalabilidad. ¿Y qué estrategia yo puedo llevar a cabo para hacer esa escalabilidad? Primero, automatización de procesos. Es decir, automatizar los procesos es que esas tareas que a veces se incurren de manera repetitiva, yo las puedo ir reduciendo para liberar más tiempo y que esos equipos se concentren en las actividades que son más prioritarias o estratégicas. Entonces, esa
automatización, perdón, de procesos me permiten reducir esas tareas como tal. ¿Qué tiempo de pronto yo puedo ganar? Porque se está invirtiendo mucho tiempo en cierta actividad y yo lo puedo reducir. También el uso de plataformas digitales, es decir, ¿a qué hace referencia esta estrategia? Que esas plataformas permiten almacenar toda esa información que nosotros, digamos, llevamos en su momento, que quedan almacenadas ya en la nube. ¿Por qué? Porque son tantos procesos que se han diseñado y es importante que en cualquier momento esa información esté ahí disponible. ¿Para qué? Para que se hagan las respectivas mejoras a futuro. Entonces, en ese diseño de ese producto a veces se manejan grandes volúmenes de información, como por ejemplo encuestas que se realizaron a los clientes o al futuro cliente y cómo se diseñó el producto. Entonces es importante manejar esas plataformas digitales para almacenar esa información. Y por último, dentro de esa estrategia están los modelos de negocio escalables, es decir, ¿a qué hace referencia? Las empresas deben diseñar modelos de negocios para adaptarse fácilmente en diferentes tamaños del mercado. Es decir, no es lanzar un producto por lanzarlo, sino simplemente que ese producto se pueda adaptar en el mercado a largo plazo. Ya de pronto, si se presenta alguna eventualidad, y como siempre lo he dicho, que se presenta, digamos, un suceso así como el COVID, ya es algo que de pronto no estaba previsto. Pero sí hay que tener ciertas estrategias en las cuales a futuro se puedan generar la misma. Y el quinto y último subtema, que es un tema también muy importante, miren que aquí simplemente le estoy haciendo es como un resumen, digamos, de todo ese material que ustedes tienen allá y que ya lo tienen en sus manos. Algunos ya lo han descargado, algunos lo han leído para hacer sus actividades. Este es un resumen de lo que ustedes encuentran allá, como otras cosas que he agregado. Entonces, el último tema de esta unidad de procesos de innovación empresarial se denomina retroalimentación y aprendizaje organizacional. Es decir, en términos elementales, hágase las veces, bueno, una retroalimentación, bueno, yo hago una evaluación y el profesor me describió y me retroalimentó donde me equivoqué. Acá también es lo mismo. La retroalimentación y el aprendizaje organizacional, ¿a qué hacen referencia? Mire, la retroalimentación implica recopilar y analizar la información sobre el desempeño de ese producto y procesos. ¿Para qué? Para identificar tareas de mejora. Es decir, bueno, lanzamos el producto, lanzamos el prototipo, la idea como tal. ¿Ahora qué? Vamos a verificar, vamos a dar las observaciones y identificar las posibles causas en cuál no funcionó y cuál podemos mejorar. Y el aprendizaje organizacional es el proceso mediante el cual las empresas transforman esas experiencias en conocimiento. Bueno, en esta experiencia nos equivocamos, pero fue un aprendizaje para nosotros, lo cual nos puede servir para optimizar futuras iniciativas y que no podamos cometer los mismos errores. Entonces, la retroalimentación y el aprendizaje organizacional, pues básicamente hace referencia a esto. Entonces, esto es muy importante, estimados beneficiarios, es ambos componentes, como la retroalimentación y el aprendizaje organizacional, ambos crean un entorno de la mejora continua. Cuando nosotros hablamos de mejora continua, siempre vamos a hablar de un ciclo que muchos de pronto conocen, para otros es nuevo. Hay un ciclo que se denomina el ciclo PHVA. Es un ciclo que se convierte como un pilar de crecimiento para la mejora continua. Pues hay muchos escritores que han realizado, digamos, escritos sobre esto, y uno de los gurús, digamos, que realmente se podría considerar como un padre de la mejora continua en ese ciclo PHVA es Edward Deming. Edward Deming, pues básicamente en todos esos estudios que llevó a cabo, digo que para que se realice una mejora continua a nivel empresarial de sus productos o servicios como tal, se deben ejecutar 4 pasos fundamentales, que son el PHVA, que el P hace referencia a la planificación, la H al hacer, la V al verificar y la A al actuar. Cuando Deming hacía referencia a la mejora continua en la fase de planificación o planificar, básicamente es definir en esa primera fase, definir las metas, es decir, qué es lo que yo quiero alcanzar a futuro. Y una vez definidas esas metas, yo debo definir los métodos, las herramientas, ¿para qué? Para poderlas cumplir. No es solo hablarlas en letras, sino qué recursos,
qué capacidad financiera o humana necesito para cumplir las mismas. Entonces, esas son acciones que en el camino yo debo prevenir o que se convierten en preventivas porque en cualquier momento se puede generar, digamos, un impasse. Luego que ya yo inicio esa planificación y ya lo dejé por escrito, viene la ejecución, que es el hacer. Es decir, bueno, como complemento en esa planificación es importante capacitar al personal. Una vez ya capacitado, definido las metas y definidos los métodos, viene la ejecución, es decir, todo eso que planifiqué, ¿cómo lo ejecuto? Es decir, planifico cómo voy a lograrlo, pero también llega una fase que es la ejecución, cómo lo voy a hacer, todo lo que planifiqué. Entonces, ahí entra el proceso donde comienza el curso o inicio del mismo como tal. Luego en ese curso yo debo ir verificando y viene una fase que se llama la fase de evaluación. ¿A qué hace referencia esa fase de evaluación? Es simplemente verificar si los resultados de las tareas que se están ejecutando, ellas se están logrando como tal. Y por último viene el actuar, que es donde yo hago las acciones correctivas, que es lo que comúnmente todo este proceso llamamos como mejora continua, es donde si realmente las metas que yo definí se cumplieron. Entonces, si no se cumplieron, ahí entramos en un proceso de mejora continua. Bueno, nos equivocamos aquí y aquí vamos a corregir. Entonces, lo que decía Eduardo Deming en su momento, lo que no se mide, no se controla. Lo que no se controla, no se puede mejorar. Entonces, es una premisa que habla Edward Deming. Hay muchos autores que hablan sobre esta mejora continua, pero relacionada con este tema de la retroalimentación y el aprendizaje organizacional conducen a eso, a la mejora continua. Es decir, nada es perfecto, siempre hay algo que nosotros podemos mejorar y si está continuando, digamos, se está ejecutando de la mejor manera, pues obviamente verificar que podemos incluir algo innovador hasta el momento. ¿Por qué es importante la retroalimentación? ¿Por qué? Porque nos proporciona datos valiosos que permiten a la empresa comprender que, como los clientes y empleados perciben un nuevo producto, es decir, el cliente nos puede retroalimentar y decirle a la empresa, mire, este producto, obviamente, para que sea un poquito más innovador, yo considero que ustedes le deben adaptar a esto. De pronto no se lo va a decir Pablo Pérez, que es un cliente, sino a través de esos buzones, de esa sugerencia, eso lo recibe la empresa y puede llevar a cabo eso que está solicitando el cliente como tal, como de pronto puede pasar desapercibido. Entonces, también los empleados, los colaboradores pueden proporcionar y esas retroalimentaciones son fundamentales para la empresa para poder mejorar ese producto, porque si usted no mejora ese producto, viene la competencia, lo mejora y lo rezaga usted en el mercado como tal. Entonces, también porque es importante, porque la retroalimentación asegura que los equipos cuenten con la información actualizada para hacer ajustes, que es lo que ahorita hablamos de la mejora continua, y esto se lleva a cabo hasta con un plan de mejora o un plan de mejoramiento para así contrarrestar esa problemática y que no se agrave más adelante, porque si hay un problema y yo no lo detecto, sino que lo dejo pasar, pues eso más adelante me puede generar a mí frustración y también pérdidas como tal. Fuentes de retroalimentación en la organización, ¿a qué hace referencia? Es decir, ¿cuáles son esas fuentes que me permiten a mí retroalimentarme dentro de la organización? Y ahorita habíamos hablado de unos aspectos como cuáles. El cliente. El cliente es una persona muy fundamental que me da a mí una retroalimentación crucial de si realmente ese producto cumple o no con las expectativas que están en el mercado. El cliente puede decir, mire, empresa X, su producto le hace falta esto y aquello, porque el producto que ofrece la competencia tiene esto y no lo tiene usted. Entonces, esa retroalimentación es una fuente que me permite a mí mejorar mi producto. También los empleados, es decir, los colaboradores, como interactúen durante todo ese proceso de la elaboración de ese producto, ellos pueden decirle al jefe, mire jefe, este producto que nosotros elaboramos en cierta instancia, en cierto proceso, se cometió, digamos, una equivocación, por así decirlo, y de pronto en esa equivocación el producto le pudo faltar algo. Entonces, nosotros proponemos que detengamos el producto o hagámosle un diseño más sofisticado. Entonces, ellos también son fuentes de retroalimentación. ¿Quiénes? Los empleados como tal. Y los datos del mercado. ¿A qué hace referencia esto? Me regalan unos segundos aquí.
La referencia del mercado es lo que yo allá puedo tomar casualmente en el mercado y que es tendencia actualmente y obviamente yo lo pueda llevar a cabo. Me regalan unos segundos aquí. Me regalan unos segundos, ya les... Ustedes pueden observar la diapositiva, si me confirman sí o no. Sí, señor, Okay. se ve claro. Ok, una fuente son los datos del mercado, es decir, las tendencias y cambios que se dan en el mercado me da a mí una retroalimentación como empresa en la cual me dice, mire, el mercado, por ejemplo, está exigiendo de que los productos se puedan elaborar de esta manera, que son, digamos, voces que implementa o da el mismo cliente como tal. Entonces, de esos datos que yo consigo en el mercado me pueden dar a mí una oportunidad o un desafío para abordarla y poder aplicarla en mi producto o mi servicio como tal. Entonces, esas son fuentes, ustedes van a encontrar muchas fuentes allá en el material, pero las fuentes más principales son el cliente, los empleados y esa información que yo puedo obtener allá en el mercado como tal. ¿Qué procesos debo yo tener presente en la hora de la retroalimentación efectiva? Dentro de ello, definir los objetivos claros, es decir, yo debo tener claro cuáles son los objetivos a los cuales yo voy a alcanzar. Es decir, antes de recopilar la retroalimentación es fundamental definir qué aspectos se van a evaluar. Es decir, mejorar esa experiencia del usuario, porque si yo no defino esos objetivos claros, es posible que vaya en cada uno de esos procesos, como les dije ahorita, del PHVA, de pronto vaya a ir tambaleando, porque no definí unos objetivos claros, perdón. Luego, establecer los canales de comunicación, es decir, proveer de varios canales a esos grupos de interés. Grupos de interés como que incluyen como el cliente, los colaboradores o las personas del común, y dentro de esos canales de comunicación, ¿qué debo establecer yo? Esos mecanismos para que a mí me den esa respectiva retroalimentación efectiva, como cuáles: entrevistas, buzones de sugerencia, donde el cliente pueda dar su punto de vista positivo y negativo, y eso lo recopilo yo y luego con un equipo de trabajo tomamos las mejores decisiones para obviamente contrarrestar y generar los beneficios que a futuro puedan satisfacer con el cliente. Y por último está analizar la retroalimentación, es decir, toda esa información que yo tomé y que voy a analizar con mi equipo de trabajo debe ser analizada para identificar cuáles son los patrones y áreas que hay que mejorar. Áreas, ¿por qué? Porque ahí de pronto alguna dependencia que fue involucrada en el proceso, pero no cumplió al 100% con el diseño del producto. Entonces hay que analizar esa respectiva retroalimentación del mismo como tal. Como les decía, pues básicamente esta es una temática un poco corta con respecto a al proceso de innovación empresarial. Entonces ahora sí vamos a tratar en lo posible para que ustedes interactúen y obviamente yo no me convierta en un monólogo y que ustedes también puedan opinar, puedan dar su punto de vista. Entonces, como parte ya, digamos, de reflexión o de resumen, en esta unidad número 3, ¿qué se ha explorado? Pues básicamente la identificación y capturas de ideas de negocio, ideas de un producto como tal, y también, pues obviamente se han explorado temáticas como esos prototipos que nosotros debemos tener presente y las fuentes que debemos acudir para llevar a cabo el mismo. Entonces, yo simplemente les pido que se vayan trasladando ya, algunos ya sé que van más adelante, a la unidad número 4 para que vayan desarrollando obviamente la otra temática que ya vamos a desarrollar la próxima clase, que es la otra semana. Entonces es importante, estimados beneficiarios, que ustedes revisen el material, porque dentro de ese material que yo obviamente les proporcioné y que ustedes también descargaron allá en la plataforma, pues de ese material, esta información que yo aquí les traje de una manera muy resumida, que para mí viene siendo la más importante, y ya ustedes dándole lectura van a tener un conocimiento más amplio como tal. Entonces, yo les había hablado a ustedes, porque hace parte de
de esta temática, procesos de innovación empresarial, es importante que nosotros tengamos opiniones y demos nuestro punto de vista sobre ciertos estudios de casos prácticos de empresas innovadoras. Entonces, durante el diplomado, pues se van dando ciertos, ciertos estudios de casos en los cuales quiero que ustedes puedan participar y dar su punto de vista, como así lo hicieron ustedes en el Padlet que hicimos hace 2 clases atrás, donde hablamos de la empresa Netflix. En el día de hoy o en la noche de hoy les traigo la empresa que se denomina Biopencil, y así sucesivamente vamos a traer empresas. La próxima creo que les voy a mostrar un estudio de casos de una empresa totalmente colombiana que también ha implementado todo lo que es la innovación y cómo han llegado ellas, que inclusive hay una que me causó curiosidad, que esa empresa cuando inició el primer mes no tenía ni para pagar la factura. Y hoy día esa empresa es una revolución tanto nacional como internacional. Entonces, no creamos que en el momento que nos metemos en el papel de empresario no vamos a volver ricos ya al mes. No, hay empresas que han fracasado en 1 año, 2 años, y a los 3 años comienzan y despegan, como hay otras que han durado 5, hay otras que al mes o a los 2 meses han despegado. Entonces es cuestión de que nosotros hagamos un gran estudio de mercado y podamos llevar en cuenta toda esa serie de hechos que estamos aquí pronunciando a través de este diplomado. Entonces, el estudio del caso que les traigo hoy, casualmente les pregunto, yo les mandé a ustedes en el correo este estudio de caso. ¿Sí lo recibieron ustedes, este estudio de caso de la empresa Biopencil? ¿Lo recibieron? Sí, no, profe, no importa que lo leyeron. Yo sí lo recibí. Ok, algunos lo leyeron, unos sí, otros no. Ok, bueno, listo. Entonces, esta empresa, me regalan unos segundos, denominada Biopencil, es una empresa peruana en la cual yo quiero que ustedes puedan participar ya una vez realizando una lectura, crítica, y vamos a concluir con un video. Entonces quiero que a partir de aquí, de la temática que yo les vocé, a partir de este estudio de caso, ustedes se concentren más. Yo sé que de pronto algunos leyeron el estudio de caso, y sobre ese estudio de caso vamos a hacer una actividad interactiva que, si mal no recuerdo, la actividad interactiva se denomina la ruleta del conocimiento, es decir, qué tanto adquirí yo conocimiento en la temática que se ha venido evacuando hasta la fecha. Entonces, el estudio de caso se referencia a Biopencil, es una empresa totalmente peruana donde el dueño, por así decirlo, uno de los coinventores y cofundadores, Hernán Garrido, y ellos, pues básicamente, ¿qué elaboran? Elaboran lápices biodegradables, esto que ustedes ven acá a mano izquierda de sus pantallas, y a diferencia de el lápiz tradicional que siempre hemos usado, que es un lápiz amarillo, Mongolo o cualquier marca que ustedes hayan tenido en sus manos, hay una diferencia enorme entre este lápiz y este lápiz tradicional que muchos hemos usado desde pequeño cuando hacíamos la primaria, la secundaria y profesionalmente también. Entonces hay una diferencia enorme de impacto ambiental entre este lápiz, el de la izquierda, y el de la derecha. Entonces, ¿qué de diferencia hay entre el uno y el otro? Pues obviamente todos marcan el mismo, las mismas letras y el mismo, lo que ustedes quieran describir. Pero la diferencia es que este lápiz es elaborado de una forma tan biodegradable que al final al cabo él produce un árbol a futuro. Es decir, esta empresa ha vendido muchos lápices, y por cada lápiz que ha vendido, ese lápiz genera un árbol. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo así? Y ahorita lo van a ver. En la parte superior de este lápiz que ustedes ven aquí, que yo se lo estoy remarcando con el cursor, ahí hay una semilla muy especial, y esa semilla se llama agua y manto, y este lápiz es realizado a través de unas algas. Entonces, yo, más que describirle a ustedes esta empresa, que es una empresa innovadora de Perú, el mismo gerente o el mismo coinventor del mismo, el fundador, el cofundador, siempre expresa una frase muy conmovedora que dice: ¿por qué matar un árbol si puedes sembrar uno? Es decir,
hoy día, pues obviamente el cambio climático nos está afectando mucho. A veces ustedes dirán, bueno, hace muchas calores, a veces también cuando viene la época de invierno, no sé, de los que han visto noticias hoy, allá en Valencia, España, se presentó una calamidad donde la ciudad prácticamente fue inundada y así se han presentado muchos eventos catastróficos porque de pronto no hemos tomado conciencia de cuidar nuestro planeta Tierra, es decir, cualquiera, digamos, un efecto que usted tomó un chicle o una menta y una basurita que usted agarró y la tiró en el suelo, eso va a hacer efecto tarde que temprano, siempre colapsa el mismo ecosistema. Entonces, yo les voy a hablar en términos así concisos, de una manera muy resumida, a qué hace referencia al caso y yo quiero que ustedes participen en el mismo para yo no convertirme en un monólogo. Entonces, de una manera muy rápida les trato el caso, luego vemos un pequeño video y después opinamos y nos direccionamos a la actividad interactiva. Entonces miren lo que dice el estudio de caso. Estudio de caso de la empresa Biopensil, reseña histórica. Biopensil es una empresa peruana fundada en el 2015, conocida por su enfoque en la sostenibilidad y la innovación en el sector de productos de papelería. La compañía se especializa en la producción de lápices biodegradables, es decir, que cuidan el medio ambiente, elaborados a partir de ¿qué? De materiales reciclados y sostenibles. Desde su inicio, Biopensil ha promovido la educación ambiental y la responsabilidad social, colaborando con diversas instituciones educativas y organizaciones para fomentar el uso de productos ecológicos. Entonces viene una pregunta, bueno, ¿cuáles son las estrategias innovadoras y de adaptación que ha hecho Biopensil? ¿Cuáles han sido sus competidores? ¿Qué alianza estratégica ha desarrollado Biopensil? Entonces, de una manera muy resumida, mire. Estrategia de innovación que ha implementado Biopensil. Ha desarrollado productos ecológicos, es decir, Biopensil se centra en la creación de lápices biodegradables y reciclables, utilizando materiales sostenibles. También ha utilizado estrategias de adaptación como dando respuesta a las tendencias del mercado. Biopensil se adapta a la creciente demanda de productos ecológicos, posicionándose como una opción viable para consumidores conscientes. Competidores, es decir, ¿cuáles son los competidores de Biopensil? Empresas locales, empresas de ahí de Perú y otros productores de papelería que ofrecen productos similares. Es decir, Biopensil no solamente elabora lápiz, sino también, digamos, elementos de papelería. Aunque muchos no tienen un enfoque tan fuerte en la sostenibilidad, es decir, Biopensil es fuerte en la sostenibilidad, todo lo que es el cuidado del medio ambiente, mientras que las otras empresas no tienen ese enfoque. ¿Qué alianza estratégica ha realizado Biopensil? Tiene alianzas con ONG, que son organizaciones no gubernamentales a nivel de Perú, pero a nivel también internacional como tal, como también a través de colegios que promueven la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Ahora bien, miren este proceso y ya voy a concluir para que ustedes también participen. Miren el proceso de lo que hace Biopensil. Ustedes de pronto miren en la parte de arriba, bueno, ¿qué efectos de preservación del medio ambiente cumple Biopensil? Entonces, mire, si nosotros vamos acá en la primera parte, a mano izquierda de sus pantallas, yo les comentaba que este lápiz biodegradable que ellos realizan, en la parte final donde está el borrador, ahí se incrusta una semilla, es decir, en el extremo superior contiene una semilla que se llama agua y manto, y a medida que usted vaya utilizando el lápiz y ya el lápiz le va quedando pequeño así, ese lápiz usted lo sumerge, ya después que queda pequeño, lo sumerge en un cuarto de vaso con agua y lo deja por 8 horas. Luego, ¿qué pasa? Que durante que pasa esas 8 horas, usted le permite retirar la mina que tiene por dentro de ese lápiz. Y cuando ya una vez usted quite la mina, lo introduce en una maceta o una potera de 15 centímetros con tierra húmeda. Luego que ya usted hace ese proceso de ese ñoquito, de ese lápiz, usted lo deja en esa materia para que él obtenga a través de ese abono que usted lo sembró ahí, usted obtenga, digamos, de una manera húmeda, él obtenga algunos rayos del sol. Luego de hacer este proceso, usted deja pasar 15 días de ese pequeño lapicito que le quedó a usted, usted deja pasar 15 días y a los 15 días le sale una planta. Es decir, como resultado final de ese lápiz pequeñito que le salió a usted aquí, eso se genera una planta y esa planta es obviamente para siembra de bosques como tal. Entonces, esa persona que al final, digamos,
compró ese lápiz, al final ese lápiz le produjo como resultado final la creación de un árbol y ese árbol lo siembra. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esta empresa cuida el medio ambiente, que ese producto desde el momento en que usted lo compra ya se proyecta a que se pueda convertir en un árbol como tal? Entonces, en estos momentos quiero que ustedes puedan verificar este pequeño video como un resumen y de acuerdo a lo que yo les dije para que hagamos una actividad interactiva, pero antes quiero que ustedes interactúen. Entonces vamos a escuchar, vamos a visualizar este pequeño video y luego les digo en qué consiste la actividad interactiva como tal. Entonces me regalan unos segundos para proyectarle aquí el video y para que pongan mucha atención. Esto es un lápiz y este es el problema. En el mundo se producen 14.000 millones de lápices al año. 14.000 millones. A un árbol le toma entre 10 y 13 años crecer para ser convertido en polvo en 2 semanas por cualquiera de nosotros. Nosotros hemos creído que hay una manera distinta de hacer lápices y esta es nuestra respuesta, el biolápiz. Este lápiz está hecho en base a una patente que es la innovación fundamental, que es algas laminadas, que son producidas de manera sostenible en Paracas y en otras partes del país. Escribe como cualquier otro lápiz, se taja como cualquier otro lápiz y se usa como cualquier otro lápiz. La gran diferencia es en el impacto que tiene en el medio ambiente. Cuando se termina de usar y el lápiz está chico, se siembra. Y como dijimos, nace un árbol. Solo durante el año 2016 hemos vendido no menos de 30.000 lápices. Queremos pensar que esos 30.000 compradores y usuarios de BioPencil han a su vez sembrado 30.000 árboles. Creemos que es una manera concreta y un impacto concreto de lo que puede tener nuestra empresa y esta innovación en el medio ambiente de nuestro país y el mundo. Este lápiz está hecho de algas. El 60% del oxígeno del planeta se produce en el mar, no en tierra. Hay 5 asociaciones de pescadores en Paracas que hoy han logrado bioremediar las 5 primeras millas de mar peruano, lograr reforestar el mar peruano con algas, lograr que los peces vuelvan a Paracas y ellos puedan tener una pesca sostenible para beneficio de todos los peruanos. Detrás de este lápiz hay 400 mujeres que hoy tienen empleo que de otra manera no lo tendrían, que le permite a las hijas de ellas poder también ir a trabajar. Detrás de este lápiz está la posibilidad de dejar de cortar árboles, cientos de árboles, y sembrar hectáreas y más hectáreas de algas que permiten ahorrar oxígeno al cortar menos árboles y generar más oxígeno al sembrar nuevas plantaciones sostenibles de algas. Con mucho orgullo podemos decir que BioLápiz está en Estados Unidos. National Geographic es uno de nuestros clientes y lo distribuye en Estados Unidos, está en Argentina, las librerías Cúspide y en algunos otros países del mundo. Estamos entonces sembrando conciencia no solo en el Perú, sino en el extranjero. ¿Por qué matar un árbol si podemos sembrar uno? Ok, estimado beneficiario, entonces para no convertir esto en un monólogo, simplemente de manera voluntaria, que alguien, 1 o 2 personas puedan verificar estas preguntas orientadoras y dar su punto de vista de acuerdo a lo que han visto. Es decir, de acuerdo con el estudio de caso BioPencil que hemos visto, escoja y dé respuesta a uno de los siguientes cuestionamientos. ¿Cuál es el primero? ¿Qué estrategia puede implementar BioPencil para superar la resistencia de los consumidores hacia productos nuevos y ecológicos? Es decir, tenemos la mentalidad de que siempre compramos el lápiz tradicional. Entonces, obviamente, ¿qué estrategia puede implementar BioPencil para que en vez de comprar el lápiz tradicional puedan comprar el lápiz de ellos que es biodegradable? Segundo, ¿qué acciones pueden tomarse para fortalecer la marca de BioPencil? Es decir, ¿frente a qué? Frente a los competidores. Y tercero, ¿cómo puede BioPencil aprovechar las tendencias del mercado para posicionarse mejor frente a la competencia? Entonces, de una manera muy voluntaria, quiero que 1 o 2 beneficiarios puedan activar el micrófono y puedan dar respuesta a un solo interrogante, dar su punto de vista. No importa que lo enfoquen de
a título personal cómo lo quieren llevar a cabo. Y después de estos interrogantes pasamos a la actividad interactiva. Entonces los escucho para que esto no se convierta, digamos, como en algún monólogo. Rosa Mona y Luis Felipe, cuénteme Rosa, Luis Felipe Rosa. Buenas noches para todos. Buenas noches, bueno, Rosa. Yo pienso que la estrategia es la innovación que ellos han marcado al momento de incursionar en ese lápiz que es realizado con algas, sí, que es fabricado por medio de algas. Pues al final lo que contribuye es al bienestar de la población, porque mire que ya al final del terminar el lápiz, por lo que fue producido, al sembrarlo, lo que nos va a dar es un árbol, y para mí eso es maravilloso, es novedoso. Ok, Ana, muchas gracias. Luego le damos la participación a Luis Felipe. Cuénteme, Luis. Buenas noches. No, pues yo creería que la principal estrategia que puede implementar Biopencil es un fuerte mercadeo, porque yo digo que uno puede tener un producto muy bueno, pero si no tiene un mercadeo pues acorde a él, no está haciendo nada prácticamente. Ok, muchas gracias Luis Felipe. Y luego Santi Castaño y terminamos con Indira Martínez. Cuénteme, Santi. Buenas noches, profe. Siguiendo un poquito con lo que decía el compañero, estoy de acuerdo totalmente. Un buen mercadeo ayudaría mucho a que nuevos compradores se unan, pero también algunas campañas educativas, porque también es importante que la gente conozca por qué es bueno comprar este nuevo producto y por qué este producto puede aportar mucho más que otro lápiz cualquiera. Entonces también aportar, digamos, pensar desde la parte educativa y también apoyarse en el marketing. Ok, muchas gracias, Santiago. Y culminamos con Indira y Margaret Polo. Bajamos la manito, Luis Felipe. Cuénteme, profe, buenas noches. Buenas noches. Yo también quería, con mi compañero que acaba de decir, hacer un estudio de mercadeo, incentivar a la gente a ver los beneficios de comprar estos lápices, ya que así pues cuidamos el medio ambiente, y de igual forma también le damos muchos trabajos a mucha gente, a muchas amas de casa, a muchas personas ya de edades que gracias a esos trabajos pues pueden también contribuir con el medio ambiente. Ok, muchas gracias, Indira. Y finalizamos con Margaret Polo. Bajamos la manito, Indira. Margaret. Margaret Polo, ¿tiene el micrófono activo, Margaret? ¿O no? ¿Tiene la mano alzadita, Mar? ¿Ustedes escuchan a Margaret? ¿Escuchan? No. ¿Ustedes escuchan a Margaret? Bueno, yo tampoco, parece que tiene... Para veces de pronto comenzamos a hablar y se nos olvida activar el micrófono, de pronto tiene problemas de conectividad. Bueno, sí, cada quien lo ha dicho de sus diferentes puntos, y Biopencil es una empresa hoy día, digamos, está constituida en el Perú, la cual de pronto es algo que innovador, pues pensando en la preservación del medio ambiente, porque nosotros hoy día estamos aquí, pero también tenemos que pensar en el futuro. Algún día vamos a fallecer, vamos a morir. Yo sé que vamos a durar mucho tiempo, pero también debemos pensar en nuestros nietos y tataranietos, que dentro de 20, 30, 50 años, ellos son los que van a vivir las consecuencias de lo que nosotros hagamos hoy. Y casualmente Biopencil es una empresa muy innovadora que ya está pensando en eso. Miren los cambios climáticos, esa serie de hechos que suceden a nivel catastrófico, de tantas inundaciones, de tantas calores. Es producto de eso, que nosotros de pronto no hemos tomado conciencia que cualquier papelito que digamos tiremos en el suelo, eso hace efecto y hace resonancia no solamente a nivel local, a nivel internacional como tal. Entonces agradezco la participación de todos los que dieron su punto de vista. Quisiera que participáramos más, pero vamos a avanzar para hacer esta actividad interactiva y luego ya culminamos con la actividad que ustedes van a desarrollar casualmente en la actividad de la unidad número 3. Bueno, para concluir, vamos a hacer esta actividad que se denomina la ruleta del conocimiento, que hace referencia sobre el estudio de casos, que es un ejercicio práctico que vamos a llevar a tener en cuenta. Entonces, simplemente esa información que yo les pude leer del estudio de casos y más el video, ya usted tiene la base sólida
para dar respuesta a ciertos interrogantes que le van a salir ¿a dónde? Le van a salir a usted en esta ruleta del conocimiento. Entonces, ¿en qué consiste? La ruleta del conocimiento le va a proporcionar a ustedes una pregunta. Luego, aquel beneficiario que tenga la respuesta activa el micrófono y dice, profe, la respuesta es la A, la B o la C. No importa que hayan activado el micrófono una, dos, tres personas, porque de pronto la una puede decir que es la A, la otra puede decir que es la C. Y el resto que de pronto esté así confuso, que no tiene la respuesta correcta, puede escribirla en el chat si para usted es la A, la B y la C, y ahí vamos verificando. Ok, entonces vamos a comenzar a rodar la ruleta del conocimiento. Entonces, a todos, pues obviamente les deseo éxito en esta actividad interactiva. Listo, el verde ecológico. Vamos a ver a qué hace referencia esa pregunta. Y miren lo que dice la primera pregunta relacionada con Biopencil. ¿En qué lugar Biopencil produce sus algas laminadas? A, Caracas; B, Paracas; C, Maracas; y D, Tamacas. Activamos el micrófono y hablamos para yo. En la B, profe. La B, ok. ¿Quién más dice? La B, profe. Ok. La B. ¿Quién más? La B, La B. Ok. La B, profe. Última palabra. Bueno, vamos a verificar entonces. Ustedes dicen que es la B, pero vamos a ver las otras. A, vamos a ver la C. Y efectivamente. Ok, entonces felicitaciones a los que dijeron la B y a los que escribieron en el chat. Entonces, así sucesivamente activamos el micrófono, no importa que hable uno, dos, y los que si no escribimos en el chat. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Entonces, salimos del color, voy a anotarlo aquí, el color verde, ya lo chuleamos. Ahora vamos a correr la ruleta para ver qué color nos sale, y es el color amarillo, el color oro. A ver, ¿qué nos dice el color del oro? Entonces, nos pregunta, relacionado con Biopencil, en el mundo, ¿cuántos lápices se producen al año? A, 10.000; B, 16.000; C, 14.000; D, 12.000. C. C, ok. C. Profe. Ok, vamos a verificar para ver. Ok, entonces verifiquemos a ver si es la A. No es la A. Vamos a ver. Y efectivamente es la C. Entonces, felicitaciones, ya evacuamos el color amarillo. Entonces nos vamos a la siguiente pregunta. Corremos la ruleta y el verde ya lo llevamos a cabo, ya está chuleado. El rojo, vamos a ver qué pregunta nos hace referencia sobre el rojo, y verificamos la pregunta y qué nos dice. ¿Cómo se llaman las semillas que se encuentran en las cápsulas de Biopencil? A, semillas de agua y masato; B, semillas de agua y manto; C, semillas de agua y manto; y D, semillas de agua cilantro. La B. La B. Ok. ¿Alguien dijo A? ¿Alguien dijo B? ¿Quién dijo C y quién dijo D? La B. La B. Ok. La B. Bueno, vamos a verificar para ver. Vamos a decir la A. ¿Alguien dijo la A? Vamos a ver la C. Ok, entonces ahí evacuamos el color rojo como tal. Listo, vamos a hacer correr la correspondiente ruleta y nos estaciamos. Aquí llegó rojo, ya lo evacuamos. El verde también. El morado, vamos a ver qué preguntas nos tiene el morado. Verificamos y simplemente ustedes cogen la respuesta, y la pregunta hace referencia a Biopencil cumple con las siguientes funciones: A, transcribir, sembrar, preservar, reforestar; B, reescribir, sembrar, preservar, forestar, pescar; C, sembrar, preservar, reforestar, talar y arrancar; y D, escribir, sembrar, preservar y forestar. ¿Cuál es la respuesta correcta? La D. La B de burro. No, D de dado. Ok, listo. ¿Quién más dijo? Y la D, profe, la D también. Ok, ¿quién más? ¿Quién más se hace? D. El que tenga la duda puede escribir en el chat. Listo, vamos a verificar para ver. Vamos a ver la A.
Efectivamente, entonces salimos del color morado y vamos con los colores que nos hace falta. Vamos con el azul, no hacemos correr la ruleta, sino que nos vamos directamente al color, verifiquemos la pregunta. El lápiz BioPencil está hecho con base en láminas galvanizadas, algas en madera, algas laminadas, ninguna de las anteriores. A, B, C. La C. La C. La C. Alga laminada. Ok, vamos a verificar. Alga laminada. Sí. Efectivamente, ese es el color morado y nos hace falta el color naranja, creo. Vamos a verificarlo aquí. Ok, vamos con la última pregunta. ¿Han acertado? ¿Cuántos años dura un árbol para poder crecer? Entre 10 y 23, 10 y 13, 10 a 18 años y de 10 a 20. A, B, C, D. La B. ¿La B? ¿Alguien más? La B. La B, profesor. Ok, vamos a verificar para ver. Ok, estimados beneficiarios, entonces de esa forma, pues obviamente la mayoría de todos ustedes han dado su punto de vista sobre ese estudio de caso de BioPencil y así sucesivamente, pues obviamente quisiera estar aquí con ustedes más tiempo, pero tenemos que avanzar porque ya nos quedan 10 minuticos. Bueno, ahora sí vamos ya para finalizar. ¿Qué actividad debe usted desarrollar en la unidad número 3? Esta actividad que ustedes ven aquí, que se llama unidad 3, actividad evaluativa. Entonces, ¿cómo desarrollan ustedes esa actividad? Yo sé que hay algunos que ya van desarrollando la unidad número 4 o 5. Eso está muy bien. Aquellos que vayan avanzando muchísimo mejor para que el tiempo no los vaya, digamos, a agarrar fuera de lugar. Entonces, orientación de la actividad evaluativa de la unidad número 3, es decir, qué es lo que ustedes deben desarrollar. Ya ustedes saben cómo ingresan a la plataforma, ¿verdad? Ya esto se los expliqué. Ya ustedes en estos momentos se encuentran dentro de la plataforma y ¿qué viene? Viene el desarrollo de la actividad número 4. Entonces, los pasos son, me dirijo a la carpeta de la unidad número 3, aquí es donde está el número 1, luego verifico el material de estudio, luego verifico esta infografía, verifico el material complementario. Mire, aquí en el material complementario está el estudio de caso que llevamos a cabo para los que de pronto no lo recibieron en su correo, lo puedan descargar y la actividad evaluativa, que es la única que van a desarrollar, que es la número 5, usted le dan clic a esa actividad y simplemente que los va a direccionar aquí, donde dice previsualizar el cuestionario. Usted le dan clic a ese cuestionario y les pregunta, comenzar el intento, usted le da clic para iniciar ese intento. Y viene la primera pregunta. Vamos a contestarla aquí en tiempo real también. La persona o el beneficiario que sepa la respuesta simplemente activa el micrófono y me dice, profe, ¿es verdadero o es falso? Miren lo que dice la pregunta. La identificación y captura de ideas en el proceso de innovación empresarial se centra en detectar oportunidades para crear valor a través de productos y servicios novedosos. ¿Es verdadero o falso? Verdadero. Ok, vamos a verificar. Efectivamente, vamos con la segunda pregunta. Y así ustedes la van desarrollando. La retroalimentación de los empleados es irrelevante, ojo con esa palabra, es irrelevante en el proceso de captura de ideas, ya que no interactúa con el producto final. ¿Es verdadero o es falso? Falso. Vamos a verificar. Efectivamente, la evaluación de proyectos innovadores se enfoca en criterios como la viabilidad técnica, el impacto en el mercado y la rentabilidad esperada. ¿Es verdadero o es falso? Verdadero. Verifiquemos a ver, verdadero. Cuarto, los prototipos conceptuales representan una versión casi completa del producto y se utilizan para pruebas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Estás seguro? Claro que sí. Yo creo que es falso. Los prototipos conceptuales representan una versión casi completa del producto y se utiliza. Mire, este es un concepto diferente a prototipos conceptuales, por tanto es falso. De esta manera, aquí estamos corroborando. Verifiquen el material y se darán cuenta. Y por último, les sale la última pregunta y la escalabilidad se refiere a adaptar un producto para que crezca y se expanda sin perder calidad ni eficiencia. ¿Falso o verdadero?
Verdadero. Verdadero. Ok, vamos a verificar para ver, efectivamente verdadero. Cuando ya terminen ustedes, les sale este rótulo que dice terminar. Al dar terminar, pues básicamente ustedes les va a salir la misma opción, enviar todo y terminar. Le dan clic, automáticamente al darle ustedes clic le vuelve a preguntar enviar todo y terminar, usted le dice que sí y automáticamente aquí le sale usted cuánto obtuvo usted en la calificación. Entonces, si usted quiere revisar la prueba para ver dónde se equivocó, la puede revisar más, no la puede hacer. ¿Por qué? Porque esta prueba solamente tiene un solo intento para que usted lo tengan presente. Entonces, ya de manera, digamos, en tiempo real, hemos realizado esa actividad de la unidad número 3. Para aquellos que no la han realizado, háganlo. Yo mañana les comparto esta grabación para que ya ustedes puedan desarrollar esa actividad sin problema alguno. Entonces, ya para despedirme, ahora sí, recordarles que la próxima unidad o el próximo encuentro es el día martes 5 de noviembre, donde vamos a hablar sobre la identificación de oportunidades de innovación. Estos son los subtemas que vamos a tratar en la misma y ahora sí, abro el espacio de conclusiones y preguntas. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud? ¿Es claro el concepto de lo que hemos desarrollado en la noche de hoy y también la actividad que desarrollamos de manera interactiva? ¿Dudas, inquietudes, estimados beneficiarios? ¿Todo es claro? ¿Se fueron? ¿Estoy solo en sala? En estos momentos. Claro, todo claro. Todo claro, profe. Ok, muchas gracias. Sí. Profe, disculpe, Gracias, yo sí tengo, pero no gracias. con respecto a las clases como tal, sino al encuentro sincrónico. Ok. La siguiente semana probablemente no me pueda conectar el día martes. ¿Habría algún inconveniente con la asistencia o algo? No, la asistencia de todas maneras no es calificable. Vamos, Ok, listo. Sí. pero para que lo Vale, tenga no, presente, a usted se le hace llegar la grabación, ¿ok? Ok, señor, Ya, muchas por gracias. ejemplo, esta grabación ya yo se la comparto mañana en el correo, así como se las he compartido a las anteriores, ¿ok? Bueno, estimados beneficiarios, si no hay dudas, si no hay inquietudes, simplemente a todos ustedes les expreso muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, ahí hay un foro de dudas e inquietudes en la plataforma al cual ya yo se los mostré en las clases anteriores. Y bueno, simplemente expresarles muchas gracias, desearles éxitos y bendiciones en esta unidad número 3, pero a pesar de que estamos en la 3, vayan avanzando poco a poco en la 4 y a medida que vayamos dando en las clases o en las conferencias, ahí ustedes van verificando en qué se equivocaron, ¿ok? No importa que hayan actividades que usted haya sacado 2, 8, 9, 10, lo que sea. Lo interesante es que usted las realice todas, pero le hace el material. Entonces, simplemente le deseo a todos éxitos y bendiciones y una feliz noche para todos y que descansen. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe, a todos. Gracias. Ok, hasta luego, que descansen.